Eh, bueno, el trabajo está hecho sobre dos documentos del archivo de Ricardo Levene de La Plata. Eh, Son dos casos que transcurren en lo que es el Pago de la Magdalena. Uno a alguien que vive en la reducción, a un indio, y el otro a una mujer blanca, ¿sí? Y la exposición tiene que estar relacionada con la mirada en ese momento de la justicia. Si hoy hablan las feministas sobre la justicia patriarcal, ni hablar en esa época. En el caso de la mujer es víctima de una violación y a través de todo el expediente uno puede observar cómo, aún sabiendo quién es el culpable, aún cuando el culpable tiene antecedentes, cómo se la vulnera a ella una y otra vez pidiéndole que declare, ¿no? Y el otro es el caso del robo de una valija y del rapto de un menor. Y, y se le da a un menor indio. Y tiene más valor la valija que el menor. O sea, es como está mirada la vida, el valor de la vida en ese momento. Tanto para los indios y las mujeres estábamos en la misma categoría, digamos, frente a la justicia. Muy arbitraria realmente. Bien. Eh, bueno, y después pasamos a un trabajo nostálgico eh, que, bueno, a mí... Quisiera decir que mi trabajo es algo muy humilde, no solo escrito desde la nostalgia, sino desde lo afectivo. Porque tiene una razón. Allá desde los 80s me enrolé en un tema que era la afectividad en el aula. Fui trabajando en torno al filtro afectivo que propiciaban muchos autores, se hizo carne en mí y ahí, más que desde lo académico, intenté hacer un retrato del Quilmes de los años 60 desde el afecto, el cómo era y cómo lo vivimos. Muchos de los que estamos acá, como Chalo, como Anita, y cómo en los 60, una década que dejó marcas en la humanidad y sus huellas, vivimos la revolución del rock. Desde el disco que iba el 45 o el LP, en qué disquería lo comprábamos. La ropa que usábamos desde el blue jean que estrenábamos, que era algo nuevo, hasta aquello que ocupaba nuestra vida, que en ese momento fue la escuela. Casa y escuela. Era todo. Y nuestras vueltas olímpicas eran para disputar a ver qué escuela lo cantaba mejor. O cómo competíamos los del comercial con los del normal por la mesita en burbujas, un barcito de la esquina de la plaza que ocupaban los chicos del normal, porque salían a las 12 mientras que los del comercial salíamos 12:15. Y así nos tocaba escaparnos por la ventana un día a cada uno. Cuando a mí me tocó, me pescó Botaro, suspensión de 3 días. Pero allí conocí figuras como Julito Lacarra, que iba a un bar de al lado a tocar una guitarra, porque
nunca faltaba. Esa escuela que la gente de Exanqui, ustedes los goyenos, reivindican en todos sus actos, que nos marcó a fuego, como a nosotros nos marcó el comercial. Tocó un poco todos, el comercial, el industrial, por supuesto, el normal y el nacional. Después, desde el asalto hasta la Rabona, desde la ropa hasta el disco. Y lo dedico a mis compañeros de escuela, esos con los que hicimos tantas cosas y algunas que no pude poner, porque algunos de esos docentes están vivos. El resto, más que académico e histórico, es afectivo, porque ese es mi estilo. Historiadores son ustedes. ¿Está? No sé, cualquier cosa me pregunto. No, pero es un trabajo, lo importante que es, tiene su afectividad intrínseca que ella le adjudica al trabajo. Hay algo de académico que es una recorrida sociológica, cultural de una época, porque lo que pasaba en Es Quilmes, así. pasaba en la gran parte de las demás ciudades y pueblos del país, ¿no? O sea, eso es lo académico, pero a mí me movió lo afectivo. Y además de los aportes que hace a la historia universal, ¿no? O sea, los Beatles, el rock, como vos decís, el mayo francés, cuántas cosas que pasaron en los 60, que fue una década extraordinaria para la transformación de la humanidad. Bueno, que intentamos, pero no logramos. Y yo soy una de ellos. Bueno, y para el último capítulo es un trabajo que también en Quilmes fue una experiencia rotunda, ¿no? Allá por el 95, de Rubén Ravera, que es la breve historia del Club del Trueque, que él fue un protagonista de esa experiencia, que todos recordaremos en aquellos años críticos, económicamente críticos, como tantos otros años críticos, bueno, eso también, pero ahí se recurrió a una experiencia que se remontó unos miles de años, ¿no? El trueque, ¿no? Rubén, ¿dónde está Rubén? Estoy acá arriba tuyo. En mi monitor estoy arriba tuyo. Yo ahora te tengo en el centro. Ah, bueno, estas cosas de Zoom que son tan arbitrarias, ¿no? Sí, sí. Bueno, es un artículo muy breve, un punteo de aspectos que tuvieron que ver con esta experiencia, que fue una experiencia nacida en charlas de café, como muchas de las cosas que ocurren, ¿no? en la historia de la humanidad, ¿no? Sin demasiado previsión ni proyecto. Y de ser una actividad casi de color durante todo el lustro del 95 al 2000, al enfrentarse la Argentina con semejante crisis bancaria, en el 2001 hubo que hipertrofiarla, ¿no? Muy pocas actividades que se daban en el país, como algo, ya digo, muy así singular, se convirtió en una metodología de supervivencia.